autoridad pública que regule y promueva un sistema integrado de transporte urbano de pasajeros en Lima y Callao, lo cual implica afectar las competencias exclusivas de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Municipalidad Provincial de Callao, así como la fusión con la Autoridad Autónoma del Sistema de Transporte de Lima y Callao, Metro de Lima. Tiene la palabra, señor ministro. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señores congresistas. Gracias por recibirme y poder presentarles los lineamientos que sustentan este importante proyecto de ley para beneficio de los ciudadanos de Lima y Callao y obviamente todos los visitantes de estas ciudades que necesitan utilizar transporte público. Quiero empezar dando algunas líneas generales sobre órdenes de magnitud de lo que representa el caos de la situación actual a nivel de transporte y tránsito. Tenemos una congestión y caos vehicular que suponen 720 horas hombre perdidas al año. Esto equivale a un mes perdido de las personas que tienen que transportarse por Lima, que es un poco más de 2 y pico horas diariamente que pierden. Hay cerca de 50.000 accidentes al año y la gran mayoría de víctimas mortales son peatones o pasajeros. La contaminación ambiental, según los últimos estudios, es del orden de 36% de las emisiones de CO2. Evidentemente, la situación actual pinta una baja calidad y obliga a la modernización del transporte convencional. Tenemos una figura tan desordenada que se hace evidente la ausencia de integración física, operacional y de recaudo. Nosotros tenemos múltiples formatos de recaudo. Acabo de regresar de un viaje de promoción, de inversión en Perú y la verdad que la envidia sana de ver otros sistemas avanzados con una única tarjeta que te permite subir y bajar de cualquier medio de transporte en toda la ciudad es dramático, ¿no? Ausencia de estrategia intermodal y falta de coordinación de las redes de transporte. Esas son las líneas que pintan, digamos, la situación actual del caos que tenemos alrededor del transporte y del tránsito en nuestras ciudades. Ahora, ¿por qué en Lima y Callao especialmente? Bueno, en primer lugar, porque hay que empezar por algún sitio a aprender de esta propuesta. Nosotros queremos ser lo más diligentes posibles en desarrollar una autoridad que funcione con logros concretos, que aspire a tener resultados medianamente rápidos y sobre la base de este aprendizaje, porque ciertamente vamos a aprender a ver cómo se logran estos resultados, copiar a otras ciudades del país, sobre todo aquellas que tienen una alta densidad vehicular. ¿Pero por qué empezamos en Lima y Callao? Porque es la situación más apremiante. Tenemos en estas ciudades la continuidad urbana, la conurbación. Ya Lima y Callao es lo mismo, no es que estás saliendo de Lima, recorriendo un espacio para luego llegar al Callao, está absolutamente conurbado. Las autoridades ediles nunca han podido establecer un régimen de gestión común. Tenemos registros de intentos similares de los últimos 17 años y no se ha logrado nada. Tenemos la presencia de 3 autoridades con competencia en temas de transporte: la Municipalidad de Lima, la Municipalidad del Callao y la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, que en unos años va a ser el jugador relevante en el transporte público después del desarrollo de las diferentes líneas de metro. Lima y Callao además albergan el principal puerto y aeropuerto del Perú, como todos sabemos, y es importante para la competitividad de nuestro país buscar que los costos logísticos de transporte asociados al traslado de mercadería al puerto y aeropuerto sean lo más competitivos posible. Para que tengan una idea, cerca del 34% de la estructura, tenemos un 34% en promedio de sobrecostos logísticos con respecto a la media de la región. Las otras provincias del país, en caso de conurbación, pueden establecer un régimen de gestión común y crear una autoridad de transporte sin necesidad de ley. Para el caso de Lima y el Callao necesitamos la ley.
Con todo esto, señores congresistas, con un enfoque de movilidad urbana, continuo, ordenado, se propuso la creación de este organismo técnico especializado que será la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, con el objetivo de crear un sistema integrado de transporte. ¿Cuáles son los beneficios esperados de este sistema? En líneas generales, para no entrar en detalle en cada uno, una única autoridad, una unidad institucional que recoja además representación de las dos municipalidades involucradas, Lima y Callao, pero que estén residiendo en una única unidad. Reducción de emisiones, ahorro impresionante, porque si logramos vencer el reto y superar, digamos, los retos que supone esta organización, vamos a darle al ciudadano una mucho mejor calidad de vida y le vamos a permitir ahorrar de forma importante. Miren el orden de magnitud que representa las pérdidas de horas hombre que podrían convertirse en horas de estudio o en más horas de trabajo, incrementando la productividad de nuestra población. Formalización, queremos luchar contra la informalidad, luchar contra las licencias emitidas bajo la mesa, con corrupción, en fin, creo que todos tenemos muy claro cuál es la realidad del parque automotor vinculado al transporte de pasajeros y las licencias asociadas. Y accesibilidad para discapacitados, madres gestantes, ancianos, población vulnerable en general, que tiene hoy día una alta dosis de desatención. ¿Cuáles son los ejes de acción de la autoridad? Bueno, ver las políticas de movilidad general, prioridad a los modos de transporte eficientes, accesibilidad, sostenibilidad, cobertura, eficiencia, seguridad, protección del ambiente. La declaración de servicio público, esencialidad, continuidad, regularidad, igualdad en el acceso. Política de subsidios, en todas las partes del mundo el sistema de transporte tiene un nivel de subsidios. Tarifa de equilibrio, subsidios a los sectores vulnerables de la sociedad, entre otros. Por ejemplo, en algunos países los militares, los soldados se trasladan con una tarifa especial, incluso en algunos casos gratis. Bomberos, por ejemplo, etc. La integración física, integración de la operación, integración tarifaria e integración de medios de pago vinculados a justamente las políticas de integración. Modelo de la ATU, integración de competencias. Y esto es lo más importante para aclarar cualquier duda sobre posible falta de representación o reducción de competencias a quienes actualmente las tienen. La ATU tendría un componente en cuanto a su consejo directivo que estaría representado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad del Callao, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico y el MTC en representación del Poder Ejecutivo, con un número de miembros tal que habría un equilibrio siempre presidida por un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para justamente quitar la provocación del sesgo que supone ir para cualquiera de las dos municipalidades involucradas. Adicionalmente, y quiero aquí destacar la paciencia del congresista Trujillo con respecto a el enriquecimiento que nosotros habíamos planteado del proyecto original presentado, porque queremos completar, y el día de mañana haremos llegar el complemento del proyecto de ley, incluir a esta autoridad del transporte lineamientos sobre el tránsito, el transporte de mercancía y la gestión de infraestructura para poder tener una gran autoridad de transporte y tránsito que vele por todo lo que supone el transporte y tránsito en nuestra ciudad, incluyendo semaforización, incluyendo las reglas de tránsito, incluyendo las licencias, incluyendo todo. Creo, señores, que tenemos una oportunidad extraordinaria de hacer historia con respecto al tráfico y el tránsito de transporte público en nuestra ciudad. Creo que tenemos la oportunidad histórica de cambiar una realidad que afecta a millones de ciudadanos peruanos, considerando la densidad poblacional que tenemos entre Lima y Callao. Y lo más importante de todo es que no necesitamos inventar la pólvora. Estamos frente a una situación que, trabajándola bien, con directrices correctas, con voluntad de trabajo transparente,
podemos organizar de forma rápida para tener resultados rápidos, contundentes, para beneficio de la población. Creo que nadie que haya sufrido el tráfico de Lima puede oponerse a algo tan elemental, tan básico y tan importante para reglamentar el tráfico y transporte. En materia de tránsito, queremos desde la ATU aprobar normas complementarias a fin de garantizar la compatibilidad de los centros de gestión de tránsito y sistemas semafóricos, definición de estándares técnicos que se cumplirán en Lima y Callao, y ser el coordinador entre las autoridades de Lima y Callao, algo que no ha sucedido nunca. Tú vas en la ciudad de Lima y de pronto cruzaste el Callao, tienes que bajar de velocidad, no te diste cuenta, te ponen una papeleta, no hay señaléctica adecuada, en fin. Es un desorden ciertamente, considerando que está la conurbación de ambas ciudades. A nivel de transporte de mercancías, esto es importantísimo. Hay que aprobar el plan de desarrollo logístico para el transporte de carga en Lima y Callao. Aquí tenemos que tener conciencia de que hay una oportunidad enorme también para mejorar. Y si no tenemos una autoridad, la carga que puede llegar al Callao viniendo del sur, para poner un ejemplo, tiene severas dificultades de ser transportada de forma eficiente. Una autoridad, por ejemplo, podría permitir que el tamaño de los camiones sea uno de tal forma que se respete y se logre la optimización. Salud. Entre muchas iniciativas vinculadas al transporte de mercancías, horario para circular los camiones, en fin, imagínense ustedes teniendo una autoridad que pueda dictar normas de tal forma que impacten de forma inmediata, junto con una adecuada fiscalización, ciertamente, pero que impacten de forma inmediata en aliviar el tránsito que tenemos de camiones asociado al transporte de mercancías. Y a nivel de gestión de infraestructuras se pretende emitir opinión técnica vinculante previa a la aprobación del expediente técnico en todo proyecto de infraestructura vial. El objetivo es garantizar la movilidad y el concepto de ciudad. Nosotros, señores, quiero reforzar la idea de que trabajaríamos de forma conjunta con las municipalidades. Esto no se trata de empoderar a una oficina del MTC en el piso 12 del edificio, sino trabajar de forma conjunta, pero lograr que se pongan de acuerdo todas las partes para tener una adecuada estructura de gobierno de esta autoridad. A nivel de impacto normativo de la ATU, en cuanto a la Constitución, no hay ninguna vulneración de la autonomía municipal, sino es simplemente una nueva forma articulada de ejercer esta autonomía, es una nueva forma de organizarnos simplemente para ejercer la autonomía. Y esta autonomía va a ser ejercida en armonía con el interés común, y esto es una jurisprudencia del Tribunal Constitucional. A nivel de la ley, modifica la Ley General de Transporte Terrestre y modifica los artículos 8.1 y 161 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Señores, con esto les presento lo que puede ser el gran cambio en la realidad caótica del transporte y tránsito de nuestra ciudad. Muchas gracias, presidente. Agradecemos la sustentación del proyecto de ley 1719 por el señor ministro de Transportes. Cedemos el uso de la palabra a los congresistas que quisieran intervenir. El congresista Aramayo. Gracias, presidente. Saludando al señor ministro y a los funcionarios que lo acompañan, me parece que es una buena propuesta. La escuchábamos con expectativa durante el discurso del presidente de la República. Yo tengo algunas dudas y le agradecería si nos haga algunas precisiones. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema de transporte y la autoridad de transporte urbano que hoy nos presenta? En el caso de Arequipa, región que represento, estamos tratando de impulsar hace muchos años el sistema integrado de transporte que con una línea central, una conectora y varias otras vías se pretende resolver el gran problema del sistema de transporte que hay en Arequipa, que como usted sabe la densidad vehicular ha sobrepasado el casco urbano, que además es patrimonio cultural de la humanidad y ha puesto en riesgo además esta condición. El Ministerio de Transportes está viendo el tema y yo creo que sería conveniente recuperar la rectoría en esa materia. Y si usted nos puede establecer qué diferencia hay entre uno u otro.
Cuando habla usted de los beneficios de la autoridad del transporte, habla de una unidad institucional. Entiendo yo que todos los planes que devienen, porque habla usted también de un tema normativo complementario que trabajarían. Un problema que hemos observado en esta comisión de descentralización es el accidente que hubo, por ejemplo, en el Cerro San Cristóbal. Gracias. Es que soy de Arequipa. Pero no dejó de conmovernos el problema que suscitó en torno a esto. ¿Qué pasaba acá, ministro, a través de la presidencia? Quien da la certificación para los vehículos de transporte es un ministerio. Y da una certificación que a todas luces no es la que garantiza la integridad de las personas. Porque son camiones que son adaptados con fibra de vidrio, que tienen un tonelaje superior al que corresponde. Quien administra la vía local es la Municipalidad de Rímac y nosotros hemos aprobado acá una moción de mi autoría para que se conforme una comisión investigadora que ha sido aprobada y creo que solamente nos falta convocar presidente. Entonces, ¿quién certifica? ¿Cómo se articula? Si el gran problema es el transporte masivo de pasajeros, nosotros no podemos dejar de lado la gestión del transporte de turismo, el transporte de carga, que está regulado, se debe de desarrollar a determinadas horas, pero que no se cumple. Esta autoridad del transporte que usted nos presenta y que involucra, por ejemplo, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, a la Municipalidad del Callao, ¿cómo trabaja en la línea transversal con los otros actores, por ejemplo, los gobiernos locales que integran en la circunscripción del departamento de Lima? Entonces tendríamos el tema de certificaciones que da su ministerio, cuáles son los estándares mínimos, la diferencia entre sistemas, certificaciones, yo creo que básicamente es eso, y qué expectativas podríamos tener, en qué plazos de implementarlas. Muchas gracias. Señor ministro, la temática de la presente sesión es consultan e interrogan a los señores congresistas y al final usted absuelve a cada una de las interrogantes. Tiene el uso de la palabra congresista Miguel Torres Morales. Gracias, presidente. Saludando la presencia del ministro. Una inquietud puntual. De hecho, como usted sabe, ministro, existe un articulado dentro de nuestra Constitución que establece las competencias que tienen las municipalidades. Entonces, lo que necesitaba saber, y de hecho me imagino que lo vamos a ver en la Comisión de Constitución, es si es que se ha medido si este proyecto de ley está aplicando o está en colisión con el artículo 194, me parece que es, y siguiente, 194, ¿no? Y cómo es que no estaría en conflicto con ella, porque si no estaríamos hablando de que necesitamos una reforma constitucional y el camino es bastante más largo, ¿no? Otra pregunta es si es que, y creo que haberlo escuchado, que el Ejecutivo sería el que va a presidir. Si esto es así, y tenemos de que 4 de los 8 miembros del Consejo Directivo van a ser establecidos por el Ejecutivo y que además lo van a presidir, de hecho esta independencia de los gobiernos locales y regionales como que se estaría quebrando, ¿no? Entonces queremos saber si es que ustedes han evaluado esto, porque podríamos terminar sacando una norma que, claro, todos estamos de acuerdo en que tenemos que hacer algo con el tema del tráfico, el tema del ordenamiento, pero no vaya a ser que saquemos una norma que después los gobiernos locales vayan a estar en contra y lo vayan a cuestionar y la vayan a inhabilitar ante el tribunal. Y acá viene mi último comentario / pregunta, y es que acabo de escuchar, ministro, que le agradece al presidente Trujillo por la paciencia que ha tenido para que esperemos el enriquecimiento del proyecto de ley. Me deja pensando en algo. Me gustaría que converse con su primer ministro, porque su premier ha venido despotricando contra el Congreso, señalando de que no le damos la importancia correspondiente a los proyectos de ley que nos ha enviado el Ejecutivo, cuando en la Comisión de Economía ya hemos dictaminado a favor.
cuando en la Comisión de Constitución estamos tocando el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, se le ha citado en 2 oportunidades, no han ido, y además expresamente nos pidieron que no viéramos el tema en su oportunidad. Y ahora me doy la sorpresa de que resulta que este proyecto, que también fue presentado el 28 de julio, está siendo enriquecido. Y no hay ningún problema en que sea enriquecido. Enhorabuena que sea enriquecido. Pero las cosas claras, pues. No nos vengan a decir a nosotros que nosotros estamos impidiendo que salgan proyectos de ley cuando nos están enviando proyectos de ley que están incompletos. Con todo respeto, ministro, a través de la presidencia, converse con su premier. Muchas gracias. Agradecemos la participación del congresista Torres. Yo quisiera, antes de ceder la palabra, ya que se tocó este tema, hacer una precisión. El Congreso de la República tiene una agenda prioritaria y esa agenda prioritaria ha sido también asimilada por las comisiones. En el caso de la Comisión de Descentralización, nosotros hemos aprobado darle prioridad a los proyectos del Ejecutivo. Tan es así que nosotros hemos dictaminado una serie de proyectos que ya se encuentran en el Pleno. Hubo un impasse respecto al proyecto que el día de hoy se sustenta y al proyecto, seguramente de manera errónea, del ministro Bruce, quien había retirado un proyecto y luego ante una consulta expuso de que ese proyecto todavía no se atendía, pero bueno, ya se aclaró oportunamente. En el caso de este proyecto hubo, me parece que según informado por el ministro, una mala interpretación como siempre de la prensa, que no completaron el detalle de la entrevista y ahí se generó un impasse donde se hacía notar de que esta comisión estaba retrasando este proyecto y como lo ha dicho, nos había pedido tiempo para poder completar el mismo y bueno, el día de hoy lo ha precisado. Con esta aclaración cedemos el uso de la palabra al congresista Pérez Alcalá. Sí, señor presidente, muchas gracias. A través suyo saludar a los señores congresistas presentes y igualmente al ministro de Transporte. Estaba revisando el proyecto de ley, en su 9ª disposición complementaria final, hace alusión que van a ser, digamos, transferidos todo el acervo documentario como el personal, que esté, digamos, abocado al decreto legislativo 728, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de municipios tienen el régimen 276, que es la ley de administración de la carrera pública, por lo tanto, o en todo caso se va a cambiar de régimen, ¿no? Habría que especificarlo. Igualmente, en la 11ª, lo que habla de transferencia presupuestal, todo hace indicar que está basado en la ley de presupuesto del año 2017. Tengamos en cuenta que esto se apruebe la primera semana de diciembre y sea promulgada, lo cual, de acuerdo al mismo proyecto de ley, tienen ustedes 90 días para poderlo reglamentar, o sea, se comenzaría a ejecutar esto en el mes de marzo. Habría que también estipular lo previsto dentro del presupuesto del año 2018, ¿no? Porque si no, no se podría, digamos, cristalizar. Igualmente, hay que tener en cuenta que la ley de municipalidades es una ley orgánica, por lo tanto no podemos modificarla con una simple ley. Una ley orgánica modifica otra ley orgánica, no puede suplirse o modificarse con una ley de menor rango jerárquico en este caso. Igualmente, lo que no se ha previsto acá, si es que, digamos, las municipalidades van a seguir obteniendo los ingresos que hoy día tienen, ¿no? Por tanto, por el transporte, digamos, también urbano, tanto por las mototaxis, de repente también dejan ya de expedir los famosas licencias de las motos, ¿no? Que también no solamente es ahorita el transporte urbano, sino también vemos hoy día que la misma Panamericana Sur, en horas de las 7, 8, 9 de la mañana, hay más carros a veces que moto, ¿no? Es bastante difícil y bastante complicado esto y yo creo que necesariamente habría que analizar lo que dice el congresista Miguel Torres, cierto. Habría que verlo desde el punto de vista constitucional, ¿no? Y también si es que esto no va a tener de repente reparos en los municipios, porque mañana más tarde, hoy en día la mayoría de los municipios y tienen grandes ingresos por las papeletas de tránsito. ¿Ese dinero va a seguir destinándose a las municipalidades o va a pasar a esta autoridad que se va a crear, ¿no? Eso es lo que de repente también va a crear un forado, digamos, dentro de las municipalidades, teniendo en cuenta que ellos ya tienen eso presupuestado todos los años, ¿no? Son cositas que yo creo que hay que analizarla con detenimiento y de repente hallar una fórmula salomónica, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos la participación del congresista Alcalá. Damos la bienvenida al congresista Federico Pariona. Tiene el uso de la palabra el congresista Miguel Ángel Elías. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar al ministro y a los colegas congresistas. El transporte en Lima Metropolitana y en el Callao es un caos. Yo veo casi todos los días los camiones que vienen del Callao hacia el centro de la ciudad, pasan por la avenida Colonial, la avenida Argentina,
y nadie respeta los carriles por donde deberían de circular. Se meten los camiones que transportan contenedores, con los que llevan los alimentos a los supermercados. Es un desorden. Y sí necesitamos ordenar el transporte, y sobre todo el transporte pesado. En muchos países en el mundo, en donde regulan el horario de delivery o de entrega de la mercadería, por ejemplo, en los supermercados tienen que ser antes de las 6 de la mañana, máximo 6:30 de la mañana. Después de ese horario no podrían entrar a la zona de carga y descarga. Tendría que ser sancionado por la policía, también por la empresa, ¿no? Quejándose a la compañía de transporte, diciéndole obviamente que no ha llegado en el tiempo reglamentado y por consiguiente no le va a recibir la mercadería. Esta regulación existe en los países más desarrollados y si nosotros queremos ordenarnos, señor ministro, debemos empezar por poner ese tipo de orden. Controlar también que todos los camiones cumplan con el reglamento. Luces blancas adelante en la parte delantera, luces rojas en la parte posterior, las luces que determinan la altura de los vehículos. Aquí en el Perú, pocas son las empresas que cumplen con este reglamento. El guardafango que tiene que cubrir las llantas posteriores para que no salpiquen las piedras y pueda romper el parabrisas al carro que viene atrás, tampoco se cumple. Y esto es una falta a la regla. Ahí amerita que la policía de caminos detenga a ese vehículo y le ponga papeleta. No sucede. Entonces, son cosas muy importantes y rescatables en este proyecto, porque en realidad lo que vamos a tratar de hacer todos los peruanos es formalizarnos, entrar a un orden. Sin orden no vamos a poder desarrollarnos. Y dentro de este ordenamiento también, señor ministro, yo he sacado un proyecto de ley de los aplicativos de taxi, que tienen que ser regulados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Todo el mundo está hablando de este aplicativo y dicen de que no transportan personas, de que no son empresas de transporte, pero en realidad sí lo son. Y ya están reconociendo los aplicativos de taxi de que sí transportan personas. No solamente son el medio para conectar una necesidad con otra. De aprobarse este proyecto, también estaría implícito en este proyecto que ustedes están presentando. Gracias. Agradecemos la participación, congresista Elías. Tiene el uso de la palabra el congresista Segura. Gracias, presidente. Saludo a los colegas congresistas y al ministro de Transportes. Con relación a lo que mencionaba mi colega congresista Aramayo, Alejandro Aramayo, es verdad lo que dice con respecto al tema de los buses turísticos. Yo sí quisiera volverle a indicar al ministro y a través suyo, presidente. Yo he enviado inclusive en las redes sociales porque he identificado varias empresas, varias unidades todavía que siguen circulando y la tarjeta o lo que está inscrito en la tarjeta de propiedad no corresponde al tipo de vehículo. Entonces, ahí hay un tema que no se está condonando, estamos esperando seguramente que muera más gente. La primera pregunta era justamente con lo que viene diciendo Persia Alcalá y el congresista Miguel Ángel Torres. Solo funcionará si la voluntad de someterse por parte del gobierno local del Callao existiera. Caso contrario, no va a ser posible atentar contra su autonomía, la que está establecida justamente en el artículo 194. Y lo mismo va a pasar con la municipalidad de Huarochirí, que en muchas oportunidades ha estado dando la licencia para el transporte urbano justamente en la ciudad de Lima. Segunda, nadie sabe hasta cuánto le va a costar al Estado subsidiar en el futuro a esta autoridad autónoma. Sería bueno también tenerlo en cuenta. Y por otro lado, siempre se hace buenas presentaciones cuando se quiere regular, pero el tema para que funcione el aparato fiscalizador es bastante tedioso y no solamente es de parte de la municipalidad y de parte del Ministerio de Transportes, también se tiene que articular con la Policía Nacional y vemos, por ejemplo,
lo que está pasando en la actualidad con la Municipalidad de Lima. Hemos visto varios videos en las redes y en las noticias, cómo los inspectores terminan colgados en la parte delantera de los taxis o vehículos informales y los pasean.